¿Qué tal? En este video voy a explicar cómo se hace el análisis del funcionamiento de un convertidor digital a analógico R2R, cuyo diagrama esquemático se puede observar acá en esta figura. Los convertidores analógico digital y digital analógico son sumamente importantes hoy día, porque es que realmente todas las variables de nuestro planeta, las variables físicas y la mayoría de variables eléctricas que nosotros necesitamos medir para procesar, son variables totalmente analógicas, y sin embargo la mayoría de sistemas de procesamiento actuales funcionan de manera digital. Así que estos convertidores son realmente importantes en los sistemas contemporáneos. De hecho, si ustedes están escuchando el audio de este video, es gracias a un convertidor digital analógico que hay en su tarjeta de sonido, que se ha encargado de convertir las cadenas de bits digitales del audio de este video a una señal analógica de voltaje que sus speakers o sus audífonos se han encargado de convertir en sonido. Para hacer el análisis de este circuito, vamos a aplicar dos teoremas sumamente importantes en el análisis de circuitos eléctricos. Uno de ellos es el teorema de la superposición, que dice que uno puede modelar la respuesta de un circuito que tiene múltiples fuentes, en este caso de tensión, como la suma de las respuestas parciales del mismo circuito ante cada una de las fuentes funcionando por separado. Es decir, que uno puede hacer el análisis del circuito con solamente una de las fuentes funcionando, reemplazando las demás por 0 voltios, o en otras palabras, reemplazando las demás por un cortocircuito, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a analizar la respuesta de este circuito ante solamente la excitación de la fuente V sub 0, que representa el bit menos significativo, habiendo reemplazado las demás fuentes, como se ve aquí, por un cortocircuito. Y es acá donde voy a aplicar el segundo teorema del que había hablado, es el teorema de Thevenin. Yo voy a centrarme en este punto acá donde he colocado el cursor y voy a reemplazar el circuito de acá hacia la izquierda que está conectado a este punto por su equivalente Thevenin. Es decir, este circuito que ustedes ven acá encerrado en rojo yo lo voy a reemplazar por su equivalente Thevenin, que va a estar también conectado a este mismo punto. El circuito que está entre el cuadro rojo yo lo he redibujado acá para hacerlo un poco más sencillo, pero es el mismo circuito. Observen, está la fuente V sub 0, que es la fuente del bit menos significativo en serie con una resistencia de valor 2R. Como se puede ver aquí también, está el punto en cuestión, y de este punto hacia tierra está conectada a una resistencia de valor 2R también, es decir, es este mismo circuito. Como yo quiero hallar el equivalente Thevenin entre este punto de interés y tierra, entonces el voltaje Thevenin acá no será más que la fracción de V sub 0 que cae en este resistor. Como ambas resistencias tienen el mismo valor, es lógico saber que el voltaje que cae en esta resistencia será exactamente la mitad de V sub 0. Entonces ya hemos hallado el voltaje Thevenin. Para hallar la resistencia Thevenin, lo que se hace es reemplazar la fuente, en este caso como es de voltaje, por un cortocircuito. Cuando yo hago eso y me paro en este punto, la resistencia que se observa desde este punto hasta tierra no es más que el paralelo entre esta resistencia y esta otra. Como se observa aquí, el paralelo entre dos resistencias de igual valor pues da una resistencia equivalente del valor de la mitad de esas resistencias, es decir, en este caso de R. Y así yo he reemplazado este circuito que se ve acá, que es este que tengo acá encerrado en rojo, por su equivalente Thevenin, que consta de una fuente de voltaje Thevenin igual al voltaje sub 0 medios en serie con su resistencia Thevenin, en este caso de valor R. Y de esta manera yo lo puedo reemplazar en este circuito y obtengo un circuito que me va a permitir realizar cálculos mucho más sencillos al haber aplicado el teorema de Thevenin, y lo voy a seguir haciendo sucesivamente. Es decir, me paro en este punto acá donde tengo ubicado el cursor y voy a hallar el equivalente Thevenin desde acá hacia la izquierda, y el procedimiento que se va a seguir es exactamente el mismo. Acá en este caso el circuito que tengo encerrado en rojo lo he puesto acá, y lo que voy a hallar es el equivalente Thevenin desde este punto, fíjense, hasta tierra. Como se puede ver, el resultado es exactamente el mismo que se obtuvo al hacer el equivalente Thevenin anterior, porque igual el voltaje V sub 0 medios en este caso estará dividido entre resistencias. Si yo sumo estas dos resistencias porque están en serie, puedo encontrar que esas resistencias tendrán un valor 2R. Es decir, que la fracción de voltaje V sub 0 medios
que cae en este resistor será la mitad de V sub 0 medios, en este caso V sub 0 cuartos, y la resistencia Thevenin será, cuando reemplazo esta fuente por un cortocircuito y me paro en este punto, la resistencia Thevenin será este resistor de acá en paralelo con esta serie. Cuando resuelvo este paralelo, la resistencia Thevenin me da R. Es decir, que puedo reemplazar este circuito que tengo aquí encerrado en rojo por su equivalente Thevenin, que en este caso será una fuente de Thevenin V sub 0 cuartos en serie con su respectiva resistencia Thevenin de valor R, y reemplazando ese circuito equivalente dentro del circuito DAC R2R, pues lo que obtengo es este circuito que ya se me ha resumido bastante, y voy a seguir aplicando el teorema de Thevenin sucesivamente. En este caso me voy a centrar en este punto y hallo el equivalente Thevenin que hay desde este punto hasta tierra, es decir, que de nuevo voy a hallar el equivalente Thevenin del circuito que tengo aquí encerrado en rojo, que es este mismo. Fíjense que en adelante el cálculo va a ser igual. El hecho es que cada vez la fuente, en este caso esta que hay acá, se va a ir dividiendo entre dos, porque siempre va a quedar una resistencia, en este caso de una serie de resistencias que suman este mismo valor, lo que va a redundar en que el voltaje que hay acá se divida siempre entre dos. Entonces, como ya sabemos que se divide entre dos, pues entonces el voltaje Thevenin será V sub 0 octavos y la resistencia Thevenin siempre seguirá siendo R. Así, el circuito equivalente para esto que tengo acá encerrado en rojo es este de acá. Una fuente de valor V sub 0 octavos en serie con su resistencia respectiva de Thevenin, que en este caso también tendrá el valor de R. Y al reemplazar en el circuito ese equivalente Thevenin, voy a obtener el circuito mucho más resumido. Y voy a seguir aplicando el teorema de Thevenin en este punto. Desde este punto hasta tierra voy a hallar el equivalente Thevenin. Es decir, que el circuito que está encerrado aquí lo voy a reemplazar por su equivalente Thevenin. Y fíjense que tiene exactamente la misma configuración del anterior. Así que ya sabemos que el voltaje Thevenin será la división entre 2 de esta fuente, es decir, V sub 0,16. Y el valor de la resistencia Thevenin una vez más será R, así que el circuito que tengo aquí encerrado en rojo lo puedo reemplazar por su equivalente Thevenin, que consta de una fuente de V sub 16 en serie con la resistencia de valor R. Cuando reemplazo este circuito equivalente Thevenin dentro del circuito, lo que voy a obtener es este arreglo de circuito. Fíjense que este circuito no es otra cosa que un amplificador inversor. La salida de un amplificador inversor entonces es la señal de entrada, en este caso V sub 0,16, multiplicada por la ganancia, que es R sub F dividido entre R y E invertido. Se ve aquí el signo. Si ustedes no saben o no recuerdan cómo es que se llega a obtener la ecuación general para un amplificador operacional configurado como inversor, los invito a que observen un video que subí anteriormente en donde se explica esta y otras muchas topologías que se pueden lograr con amplificadores operacionales. Fíjese que se logró llegar a la respuesta del convertidor digital a analógico R2R cuando se excitó solamente con la fuente V sub 0. Hay que hacer una aclaración acá, y es que esta señal es la señal de entrada V sub 0, es decir, el voltaje del bit menos significativo, y este es V sub O, la O es por output, es decir, este es el voltaje parcial de salida del convertidor cuando se excita solamente con la fuente V sub 0. Ahora, para poder aplicar el teorema de superposición, yo necesito también saber cómo responde el circuito completo cuando solamente lo estoy excitando con la fuente V sub 1. Para eso entonces reemplazo todas las demás fuentes por un cortocircuito o por 0 voltios y dejo activa solamente la fuente V sub 1. De nuevo voy a aplicar el teorema de Thevenin. Me centro aquí en este punto donde he puesto el cursor y hallo el equivalente Thevenin entre este punto y tierra. Es decir, que reemplazo todo este circuito de acá, el circuito que tengo aquí señalado con rojo, lo reemplazo por su equivalente Thevenin. Primero lo tengo que redibujar para que sea un poquito más sencillo, entonces lo he redibujado aquí. Fíjense que es el mismo. Está la fuente V sub 1 en serie con una resistencia de valor 2R, el punto en cuestión que está aquí mismo, y desde este punto hasta tierra estará R en serie con este paralelo, como lo ven acá. Yo lo puedo simplificar el circuito
Estas dos resistencias en paralelo las puedo simplificar como una sola de valor equivalente R, y estas dos resistencias que están en serie también las puedo simplificar como una sola de valor equivalente 2R. Aquí está el punto, por tanto yo no voy a seguir simplificando más, porque desde este punto hasta Tierra es donde yo voy a hallar mi circuito equivalente Thevenin. Entonces ya sabemos que esto que está en rojo yo lo puedo redibujar y simplificar hasta tener un circuito como este. Desde este punto hasta Tierra, el equivalente Thevenin, esto ya lo hicimos, será el voltaje de esta fuente dividido entre 2, porque ambas resistencias son iguales. Y la resistencia Thevenin, cuando reemplazo a esta fuente por un cortocircuito, será el paralelo entre 2R y 2R, es decir, que la resistencia Thevenin es R. Por tanto, esto que está aquí en rojo es equivalente a un circuito muy sencillo, un circuito equivalente Thevenin de este modo. Y al reemplazar este circuito que está aquí encerrado en rojo por su circuito equivalente Thevenin, lo que voy a obtener es esto. Fíjense que es exactamente igual a como se venía realizando con la fuente de voltaje V sub 0. Y va a seguir siendo igual. Cada vez que yo siga aplicando Thevenin sucesivamente, la fuente va a ir dividiéndose entre dos y el circuito va a quedar como este hasta llegar, obviamente, al nodo que está conectado a la entrada inversora del amplificador. Y el procedimiento para el análisis es exactamente igual como ya se hizo. Cuando yo sigo aplicando sucesivamente Thevenin hasta que ya el circuito no lo pueda seguir resumiendo más, lo que voy a obtener es esto. De nuevo, un circuito amplificador operacional configurado como inversor, cuya señal de entrada es V sub 1 octavos con una resistencia en serie de valor R. Y la señal de salida para este circuito es la señal de entrada V sub 1 octavos multiplicado por la ganancia, como ya se sabe, e invertido. Esta es la respuesta parcial del DAC R2R ante la excitación solamente con la fuente V sub 1. E igual suerte van a seguir corriendo los análisis subsiguientes para las demás fuentes. Es decir, que cada vez que voy a analizar el efecto parcial que tiene una fuente en la respuesta del circuito completo, voy a seguir aplicando Thevenin sucesivamente y el procedimiento para hacerlo pues es exactamente igual a como ya se vio para los dos primeros casos. Para esta fuente V sub 2, cuando realizo el procedimiento exactamente igual a como lo realicé para las otras dos fuentes, pues lo que voy a obtener al final cuando reduzco el circuito a más no poder es lo siguiente. Este circuito de acá, de nuevo un amplificador operacional configurado como inversor con señal de entrada V sub 2, en este caso V sub 2 cuartos, y la señal de salida será la señal de entrada multiplicada por la ganancia e invertida. Y cuando se va a realizar el análisis para cuando está funcionando solamente la fuente del bit más significativo, se sigue aplicando el teorema de Thevenin. Acá es mucho más fácil. Observen ustedes que estos no son más que combinaciones en paralelos y series, paralelos, series, paralelos y series, y uno puede hallar un circuito equivalente Thevenin que está conectado, en este caso fíjense que está directamente a la entrada inversora del amplificador operacional, y el circuito al que se llega después de hacer el análisis es el siguiente: un amplificador operacional configurado como inversor con señal de entrada V sub 3 medios, y esta es la señal de salida. Y esta es la respuesta del convertidor digital analógico R2R, que según el teorema de superposición se puede modelar como la suma de las respuestas parciales del mismo circuito ante la excitación de cada fuente por separado. Fíjense ustedes que este término de acá no es otra cosa que la respuesta o el voltaje de salida que obtuvimos cuando analizamos el circuito solamente con la fuente V sub 0. Este solamente con la fuente V sub 1, este término solamente con la fuente V sub 2 y este término solamente con la fuente V sub 3. Como se puede observar, hay un factor común que es la ganancia, así que yo lo puedo factorizar. Y aquí está pues el voltaje de salida de el convertidor digital a analógico R2R. Pero nótese que estas fuentes V sub 0, V sub 1, V sub 2, V sub 3, que son básicamente la representación de los bits, solamente pueden tener dos valores lógicos, o alto o bajo, que redundan en
en los valores binarios 1 o 0. Y en cuanto a voltaje, en teoría estas fuentes solamente pueden tener entonces valores de 0 voltios o de 5 voltios. Así que yo puedo representar esta ecuación también de esta manera, acá como está señalado con rojo, en donde B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3 básicamente son los bits que componen a la señal digital. En ese orden de ideas, existe aquí este factor B sub ref, que es el voltaje que toman estas fuentes cuando los bits están en 1. Y cuando los bits están en 0, pues básicamente ellos se encargan de cancelar sus propios términos. Es el mismo comportamiento que se resume en esta ecuación. Cuando los voltajes están en alto, que quiere decir que los bits están en 1, pues sencillamente aquí habrá un valor de voltaje según este referencial al circuito digital, el mismo comportamiento que puedo factorizar acá. Y cuando los bits estén en 0, o sea que el voltaje sea 0 voltios, cada cual se cancelará cuando sea el caso. Así que de esta manera o de esta otra manera se puede representar el comportamiento de este convertidor digital a analógico R2R. Quiero que se observe que estas ecuaciones son la representación más fiel de lo que significa un convertidor digital a analógico, porque observen que el voltaje de salida del dispositivo es un valor analógico. Aquí hay una suma de fraccionarios, hay que multiplicarlo por un voltaje, hay que invertirlo, multiplicarlo por una ganancia. Esto tiene un valor analógico, es una señal analógica, y sin embargo está compuesta por valores digitales, por bits que solamente pueden tomar dos valores, o 1 o 0. Por eso esta yo creo que es una representación matemática bien explícita de lo que es un convertidor digital a analógico. Y para terminar quiero que observen que en este caso yo utilicé un amplificador configurado como inversor. Fíjense ustedes, las señales están entrando por el terminal inversor, por eso en la ecuación está el signo menos acá en el voltaje de salida, que significa una inversión de fase. La idea es que uno también puede utilizar para este fin un amplificador no inversor, o sencillamente puede conectar esta salida con la entrada de otro amplificador inversor y así obtiene la señal con la fase original. Bueno, esto ha sido todo, espero sinceramente que les sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por ver y hasta luego.